Hola, hola, buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Hola, buenas tardes. Sí, sí, perfecto. Perfecto. Lourdes, Agustina, Leonardo, ¿Cómo Jeremías. estás? ¿Todo bien? Bien, todo bien, todo bien. Bueno, me ¿Ustedes alegro. cómo han estado? Bien, cansado, Bien. pero ¿Cansados? sí. ¿Comenzaron con las prácticas? Comenzamos la semana pasada, pero resolvimos los primeros 2 trabajos prácticos. Ya Bien, era más perfecto. teórico. Está bien, las guías de estudio, ¿no es cierto? Claro, sí. Bien, bien, perfecto. Está muy bien, es un muy buen comienzo. ¿Sí? Genial. Después ya van a preparar con Claudia seguramente algo relacionado a las redes y eso. Que eso está bueno que lo practiquen. Como les digo siempre, es algo suavecito, es algo para que conozcan cómo funciona y nada más, no es para que sean expertos, ¿sí? Pero bueno, la idea es que sepan, que puedan, que se animen a configurar una máquina para que tenga conexión de red, ¿sí? Así que bueno, estaría interesante que conozcan esos detalles del protocolo, ¿no? De los protocolos, básicamente del protocolo IP, del DNS, de lo que hablábamos la otra vez. Bueno, hoy vamos a hacer un resumen de la clase de World Wide Web, ¿sí? ¿Todos pudieron ver la clase? ¿Todos vieron la clase? ¿Vos? Sí. Leonardo, Sí, vos. sí. Agustina, Lourdes, ¿todos vieron la clase? Azul, bienvenida. ¿Pudiste ver la clase, Azul? Sí, yo también. Bien, perfecto. Perfecto, muy bien. Bueno, ¿tienen alguna duda o alguna pregunta concreta? Si no, hacemos un resumen. Yo por el momento no. Bien, bien, muy bien. No, o sea, un resumen estaría bueno como para refrescar, pero Está bien, sí, eso es lo que vamos a hacer. Justamente, bueno, sí. vamos a hacer un resumencito, ¿sí? Bueno, vamos a empezar primero por lo que hablamos la semana pasada, ¿sí? La semana pasada terminamos con el modelo OSI y hablamos un poquito de lo que pasaba en el nivel más alto, ¿sí? Donde están los programas que son los clientes de la red, ¿sí? Dijimos que, bueno, en el nivel 7, en el nivel de aplicación, es donde están los programas que van a utilizar la red para funcionar. Dijimos que la red era un servicio que iba a necesitar cualquier sistema distribuido porque le resuelve de manera eficiente la comunicación, ¿sí? Y un sistema distribuido es un sistema que está conformado por componentes que corren por separado en más de una máquina, ¿sí? Eso es un sistema distribuido, o sea, que tiene varias partes, digamos, que corren en diferentes lugares y que naturalmente se conectan a través de la red, ¿sí? Entonces, los sistemas grandes que son distribuidos, normalmente tienen algún tipo de arquitectura de software que está relacionada a los sistemas distribuidos. La más común de ellas es la arquitectura cliente-servidor. O sea que muchos de los grandes sistemas van a encontrar que básicamente dividen sus componentes en clientes y servidores. Normalmente hay uno o más servidores y uno o más clientes, ¿no? La vez pasada creo que hablamos del servicio de nombres de dominio, ¿sí? El DNS. Ahí dijimos que era como una guía telefónica, esta es una guía de dominios, ¿sí? Que lo que hace es básicamente convertir el nombre que usamos los seres humanos en el nombre en la IP que usan las máquinas, ¿sí? Entonces, con el sistema de nombre de dominio es con el que se pueden crear lugares virtuales a los cuales uno se conecta y el servidor de nombre de dominio se encarga de decir el lugar ese virtual al que yo me quiero conectar, en qué máquina está, a partir de asignarle su IP, que es la dirección de nivel 3. ¿Sí? Entonces, con la dirección de nivel 3 ustedes ya llegaban hasta la máquina. ¿Está bien? Bueno, eso lo estudiamos la clase pasada y quedó para esta clase, le dedicamos especialmente tiempo a la World Wide Web, ¿sí? Que es otro sistema distribuido grande, ¿sí? El sistema World Wide Web, ¿sí? O también llamado la web habitualmente, es un sistema documental, básicamente. Es un sistema para publicar documentos. O fue pensado así cuando se creó. O sea, cuando lo pensó el autor, que lo inventó, lo pensó como un sistema para publicar documentos. Entonces, si lo pensó de esa manera, tiene dos grandes componentes. Una componente es la comunicación en sí y la otra componente es
estos documentos en qué formato están y qué es lo que se distribuye en este formato. Entonces fue pensado para que se pueda compartir información de manera distribuida, o sea, que cada uno pueda publicar algo. Si yo quiero publicar algo en la web, tengo que instalar un servidor web. Entonces, con ese servidor web se va a encargar de tomar la información que yo tengo en mi máquina, que yo quiera publicar, y la va a dejar visible a los clientes web, que se van a conectar conmigo para venir a buscar esa información. O sea, que el cliente web lo que hace es conectarse con el servidor, pedirle la información, y una vez que la recibe, entonces después la muestra en la pantalla, ¿sí? O sea que el servidor web es el encargado de compartir esa información y el cliente web es el encargado de solicitar esa información y mostrarla en la pantalla. Bien, hasta acá, esta es la idea general. Esta fue la idea con la que fue concebido y fue creado el sistema web. Estamos hablando de los orígenes de Internet mismo, ¿sí? O sea, nació junto con Internet, más o menos, la web. ¿Sí? Muchos confunden, incluso muchos le llaman Internet a la web, ¿sí? La web es solamente un sistema que funciona sobre Internet, no es Internet en sí. Cuando ustedes piensen en Internet hoy, tienen que pensar en todos los niveles del modelo OSI, esos que hablamos, ¿sí? O sea, específicamente podrían pensar en el protocolo TCP/IP, en la pila TCP/IP, ¿sí? Eso es Internet. Y la web es un servicio que corre sobre Internet. ¿Qué es lo que contiene? Contiene servidores web y clientes web. ¿Sí? El nombre web viene de, web en inglés quiere decir red en el sentido de telaraña, básicamente, ¿no? Como si fuera una telaraña, una web es como eso, ¿no? Como una red hecha con hilos, ¿no es cierto? Porque esa es la idea que genera la forma en que están armados los documentos. ¿Sí? Los documentos que están armados para la web están en un formato que se llama hipertexto, ¿sí? Y el hipertexto es básicamente texto con algunas cosas más, por eso se llama hipertexto. Entre las cosas que tiene el hipertexto, una de las más importantes es el hipervínculo. Y el hipervínculo lo que permite justamente es en un documento hacer referencia rápidamente a otro documento que puede estar en otro servidor, puede estar en cualquier otro servidor, en cualquier otro lugar. Entonces, si pensamos en documentos que conectan con muchos documentos, enseguida se nos viene a la cabeza esta imagen de telaraña, ¿sí? De la web. De ahí viene el nombre, por eso se llama así. La sigla www viene de World Wide Web, que sería la traducción algo así como telaraña de alcance mundial, ¿sí? Una cosa así, sería telaraña mundial. Sería una traducción medio bruta al castellano, ¿no es cierto?, de ese nombre. Bueno, la web fue evolucionando, ¿sí? Lo que al principio era solamente texto de hipervínculos, después empezó a incorporar otro tipo de cosas, a medida que se fueron incorporando más cosas a la tecnología, se fueron incorporando también a la web. La posibilidad de enviar imágenes, la posibilidad de enviar audios y mucho después, la posibilidad de enviar videos, ¿sí? El video es algo, la posibilidad de publicar videos, digamos, es algo que vino mucho después. Se necesitó un gran salto tecnológico para permitir que se puedan publicar videos, que realmente podamos ver un video a través de Internet. Fue un avance enorme que requirió un esfuerzo muy grande tecnológico, ¿sí? Necesitó unidades de procesamiento mucho más rápidas, un ancho de banda mayor en la comunicación, ¿sí? Varias cosas hubo que evolucionar para que realmente pudiéramos tener videos, que es lo que hoy tenemos. Entonces, la web evolucionó de ser algo que simplemente transmitía texto y hipervínculos que conectaban el texto, que ya era una idea muy buena per se, para hacer ahora un sistema que permite publicar muchísimas cosas. La web fue mucho más lejos que eso. Hoy se convirtió la web en un sistema que permite funcionar como interfaz para otros sistemas. ¿Sí? Eso también es algo que vino después. O sea, a través de la web uno puede conectarse a otros sistemas que no son web. ¿Sí? Eso vino después. ¿Cómo nació eso? Bueno, eso nació a partir del hecho de que, bueno, al principio lo único que se compartían eran archivos, eran documentos estáticos que estaban guardados en los discos de los servidores. Después se les incorporó a los servidores la posibilidad de generar cosas dinámicamente, o sea, en vez de enviar un archivo, ejecutar un programa, armar algo y enviar ese algo armado. ¿Está bien? Cuando se incorporó eso,
entonces se empezaron a generar páginas web dinámicamente. ¿Sí? Por ejemplo, un buscador. Cuando yo me conecto a un buscador y busco algo, ¿sí? La página con la que nos contesta el buscador es una página generada dinámicamente. Se adapta instantáneamente a lo que le hayamos pedido. Si buscamos, no sé, ropa, entonces va a traer sitios de ropa. Si buscamos auto, va a traer sitios de autos, ¿sí? Y así. No sé si fue accidente, Leonardo, ¿querías decir algo? Sí, justo iba a hacer una pregunta. Sí. Consulta, Hugo. ¿Y un servidor? ¿Dónde está? Bueno, un servidor puede correr en cualquier computadora. Como hablábamos cuando veíamos el modelo OSI, ¿sí? Cuando llegamos a la capa 5, dijimos, bueno, una computadora puede ejecutar muchos programas. ¿Qué es un servidor? Un servidor es un programa, de la misma manera que el cliente es otro programa. ¿Qué tienen ellos? Cada uno de ellos tiene asignado un puerto y una IP. ¿Sí? La IP es la IP de la máquina a la que corren y el puerto se los asigna al sistema operativo. Entonces, pero, por ejemplo, una computadora que funciona como servidor puede seguir con su uso normal, a pesar de que funcione como servidor. Sí, por supuesto, porque son programas distintos. Entonces, bien. en la misma computadora podrías tener servidores, clientes, podés tener todos juntos. ¿Por qué? Porque son distintos programas. Cada programa ejerce su rol. ¿Sí? Entonces, yo podría instalar un servidor web en mi máquina, de hecho tengo uno, ¿sí? Y lo utilizo para publicar algo que me interese a mí. El que sabe llegar hasta mi máquina puede ver lo que yo publico desde mi máquina, ¿sí? Desde mi casa. No necesitamos nada centralizado para eso, ¿sí? ¿Está bien? Yo puedo publicar algo acá y ustedes lo pueden ver. Yo les paso la IP o les paso el nombre y ustedes lo podrían ver, ¿sí? Y eso es lo que tiene de interesante la World Wide Web, ¿sí? Que es una cosa completamente federal. No es que hay una central, digamos, que maneja la web. Eso no existe, ¿sí? Son muchos servidores y muchos clientes. Y la posibilidad de alcanzar un servidor está dada por el hecho de que alguien publique la dirección, ¿no? Como para llegar a él, nada más. Y los buscadores también fueron un invento también de fines del siglo pasado que justamente se dedicaban a eso. ¿Sí? Son sistemas que, digamos, o por suscripción o por búsqueda automática. Google fue uno de los primeros que comenzó con esto de la búsqueda automática, ¿sí? De seguir vínculos, de perseguir, digamos, de navegar con un robot toda la web e ir buscando cosas y guardando información sobre esas cosas que va encontrando para después uno llegar y buscar y decir, bueno, quiero buscar sobre autos. Y en el índice que tiene guardado el buscador salen todos los sitios de autos, entonces te arma una página y te muestra todos los sitios que hay de autos, por ejemplo. ¿Sí? Eso es un invento. Al principio los buscadores eran por suscripción, o sea, yo tenía que ir y decirle al buscador, poné mi página en tu lista para que la gente la vea. Google inventó este mecanismo, ¿sí? Creo que fue uno de los primeros. Google inventó este mecanismo que lo hace automáticamente, o sea, yo no tengo que hacer nada. Eventualmente el buscador de Google me encuentra y publica mi sitio, ¿sí? ¿Se entiende, no es cierto? ¿Me siguen hasta acá? Sí. Clarísimo, gracias. Así que, sí, uno puede pensar en un servidor y piensa en una computadora. En realidad el servidor es un programa, ¿sí? Y se le suele llamar servidora a la computadora donde corren los programas servidores, ¿sí? Por eso a veces se puede confundir con facilidad. Pero no es obligatorio que la servidora corra servidores y que no pueda ser cliente de algo. O sea, es mucho más flexible la realidad que eso. Yo en mi máquina tengo muchos clientes y muchos servidores de distintas cosas. Puedo tener un cliente de correo, un servidor web, puedo tener, no sé, el cliente web, obviamente, el navegador es el cliente web, ¿sí? Entonces, cada programa que uno tiene puede ser cliente o servidor de algo, o no, o ser un programa que no es distribuido y que corre solamente en la máquina de uno, ¿sí? Acá tengo que el primer buscador web fue Webcrawler y fue 4 años antes que Google. Sí, el Metacrawler. Hay uno que se llama, Metacrawler creo que era. ¿Sí? O Webcrawler fue el primero y después vino el Metacrawler. Después estaba el Altavista y había otros 2 o 3 más, el Yahoo también, ¿sí? Pero la diferencia es que eran por suscripción, ¿sí? El crawler, ese que vos decís, el crawler, me parece que fue el primero que inventó esta idea del robot que buscaba, ¿sí? O sea, le tiramos unas cuantas páginas y empieza a seguir, a ver con qué conectan esas páginas y empieza a seguirlo como quien camina por la telaraña, ¿no? Como quien sigue el laberinto y va buscando
todas las posibilidades, todos los caminos, y va armando como un índice enorme. Muy bueno eso que buscaste, Leo. Sí, el Crawler estuvo antes que el Google. Pero después el Google se hizo muy famoso. ¿Saben? Una de las cosas que hizo que el Google se hiciera muy, pero muy bueno, primero que utilizaron un algoritmo neutral. ¿Sí? Son uno de los pocos que son muy difíciles de influir, digamos. ¿Sí? O sea, ellos te dan la posibilidad de que les pagues y te ponen tu página más arriba, pero le dicen a la gente que es un anuncio. ¿Se fijaron que ustedes que cuando buscan hay páginas que dicen anuncio, anuncio, anuncio? No son los que pagaron. ¿Está bien? Pero Google te avisa eso. Google no te permite a vos, digamos, hacerle trampa, o siempre tomó medidas para evitar que le hagas trampa para quedar arriba en la búsqueda. Y eso es una de las cosas que hizo que Google se hiciera bueno. Además, si ustedes miran la página principal de Google, van a ver que es muy sencilla. La página de Google tiene nada más que la barrita para buscar. Y dice Google arriba y nada más. Y tiene un par de botones y listo. Y se acabó la página de Google. Nunca jamás te llenaron la página de propagandas. Si ustedes miran el buscador de Yahoo o el Bing o cualquier otro buscador que hay, van a ver que la página está llena de cosas. La gente se pierde en tantas cosas que se ven. ¿Sí? Una de las cosas que llevó a Google a tener mucho éxito fue eso. Fueron las dos cosas. Una de las dos cosas más importantes fueron esas. El hecho de que el buscador fuera minimalista, totalmente minimalista, es una, y la otra es que el algoritmo fuera justo, que el algoritmo realmente fuera un algoritmo justo, ¿no? Que realmente equilibra bien o pondera bien qué es lo que te va a mostrar, qué es lo que te muestra arriba y qué es lo que te muestra más abajo, básicamente. Pero bueno, sí, fue un gran invento, fue una de las cosas que impulsó la web para que realmente se vuelva lo que se volvió. Porque de ser una cosa relativamente cerrada que usaban mayormente gente de academia, ¿sí? Universitarios, científicos para publicar cosas, pasó a ser algo que usó todo el mundo. ¿Sí? Con la posibilidad de la creación de páginas dinámicas y la creación de sistemas web, ¿sí? La posibilidad de que exista un sistema que tiene una interfaz de usuario a través de la web, ¿sí? Se abrió la posibilidad al comercio electrónico, a la venta por Internet, a la propaganda por Internet, bueno, a todas las cosas que hacemos hoy por Internet. ¿Tá? A la posibilidad de tener un sistema como este que estoy usando yo, que también es un sistema que tiene una interfaz web. ¿Sí? Esto que estamos usando nosotros es un sistema de videoconferencia que tiene una interfaz web. ¿Está bien? O sea que la podemos usar a través del navegador, ¿está bien? Pero que tiene un cliente que corre en el navegador y tiene un servidor que está en algún lugar al cual se conecta para distribuir, ¿no? la información de la videoconferencia. ¿Sí? Estas cosas son todas mucho más modernas. ¿Sí? Pero si vemos en la historia, el nacimiento de la web fue como un sistema documental. ¿Sí? Bien, vamos a ver las partes. Dijimos que tenía partes. ¿Sí? Las partes más importantes de la web. ¿Sí? Bueno, es un sistema cliente-servidor. Tiene servidores, tiene clientes. El servidor web es básicamente un programa que corre en una máquina y que permite compartir cosas. ¿Sí? O sea que cumple el rol de servidor de TCP, o sea que se queda escuchando en un puerto esperando a que los clientes se conecten con él. Y cuando un cliente se conecta con él, el cliente le hace un pedido, el servidor contesta el pedido. Los pedidos tienen que ver normalmente con solicitar información de algún tipo. Pasame tal archivo, pasame tal foto, pasame tal imagen, pasame tal documento. Es lo que hace el cliente al servidor. Y el servidor le contesta con eso. Como les digo, el servidor podría simplemente irlo a buscar al disco y entregarlo, o las versiones más modernas podrían estar conectados los servidores con un programa y el programa, ¿sí? Genera dinámicamente el contenido que se va a enviar. ¿Sí? Esas son las dos posibilidades. Muy bien. ¿Qué necesitamos? Bueno, además del programa cliente y el programa servidor, necesitamos un protocolo para que el cliente y el servidor se conecten. ¿Sí? Bueno, el protocolo que utiliza la web es el protocolo HTTP. ¿Sí? HTTP quiere decir protocolo de transferencia de hipertexto, ¿sí? O Hypertext Transfer Protocol en inglés. ¿Sí? Es un protocolo muy sencillo que se utiliza para pedir información o para enviar información. Es un protocolo sencillo y muy poderoso que se usa para muchas más cosas, a pesar de que nació para la web
y que la web podía correr sobre este o sobre otros protocolos. Hoy es el protocolo más utilizado no solamente para la web, sino para muchísimas cosas. ¿Sí? Un protocolo muy simple y muy potente. Bueno, ¿qué otra cosa tiene? Tiene un formato para los documentos. ¿Sí? Esto también nació siendo algo muy sencillo y después se fue complicando cada vez más. ¿Sí? Al principio, uno de los primeros lenguajes que existió fue el HTML, ¿sí? Que es el lenguaje de marcas de hipertexto, Hypertext Markup Language, ¿sí? Lenguaje de marcas de hipertexto. ¿Sí? Fue uno de los primeros lenguajes. Es un lenguaje basado en marcas. O sea, se escribe en un archivo de texto, es como si fuera un programa, pero no llega a ser un programa porque no tiene sentencias de control, sino que más bien tiene texto y lo que se llaman las marcas, que es lo que indican qué quiero hacer con ese texto. ¿Sí? Ahora lo vamos a ver, el HTML. Después surgieron otros, como el XML y otros más que han aparecido después. ¿Sí? Con el tiempo aparecieron otros lenguajes asociados a los sistemas web, como son los lenguajes de estilo, como el CSS, y los lenguajes de comportamiento, como el JS, que ahora lo vamos a ver. ¿Sí? Eso fue evolución, eso fue mucho después. O sea, históricamente aparecieron después. Muy bien, el protocolo, como les decía, el HTTP o HTTPS, y finalmente un esquema, una forma para armar las direcciones. ¿Sí? Para decir, bueno, ¿qué es lo que yo estoy buscando? Se llama, sería en castellano, locación de recursos unificada. ¿Sí? ¿Está bien? Locación de recursos unificada. Es como un formato con el cual yo le digo cómo encontrar algo. ¿Sí? La dirección, vamos a decir HTTP, la dirección para que HTTP pueda encontrar algo. HTTP o cualquier otro protocolo. Vamos a ver que se evolucionó hacia cualquier protocolo. ¿Sí? Pero bueno, estas son las cosas más importantes. Bueno, acá está escrito lo que decíamos hoy. ¿Qué hace un servidor web? Un servidor web comparte recursos. ¿Sí? Los servidores más modernos también los pueden generar. ¿Qué hace un cliente web? El cliente web puede solicitar un documento al servidor, traerlo y mostrarlo. Un cliente web es típicamente un navegador. ¿Ah? Bien, acá está lo del HTTP que les decía hoy. Acá está explicado más completo lo del HTTP. ¿Sí? El HTTP, el protocolo es muy simple, es como un diálogo. ¿Sí? Como dice ahí, el cliente emite un comando, el servidor emite una respuesta. ¿Sí? Siempre es así. El cliente emite un comando, el servidor contesta. ¿Sí? El comando puede contener dos cosas. Una es un encabezado, ¿no? O sea, después del comando uno puede mandar datos de encabezado, que normalmente son de control. O sea, van indicando qué es lo que contiene el contenido o qué hay que hacer con él. ¿Sí? Y después viene el contenido. Así que el protocolo es muy sencillo. ¿Ah? Una vez que se emitió el comando, el servidor contesta con una respuesta, que también tiene un estado. La respuesta tiene un estado que dice básicamente cómo salió el comando. Si salió bien, si salió mal, si falló. ¿Está bien? Hay respuestas, vamos a decir, como exitosas. Hay respuestas que dicen fallo temporal. Hay respuestas que dicen fallo permanente. Hay respuestas que dicen, por ejemplo, recurso cambiado de lugar. ¿Ah? O sea, hay distintos tipos de respuestas que puede dar el servidor en función de la pregunta que ustedes le hagan. ¿Sí? Y después vienen encabezados y también viene contenido en la respuesta del servidor. ¿Ah? Bueno, comandos comunes. Los tres comandos más usados en el protocolo HTTP son el GET, el PUT y el POST. El más usado por afano es el GET, ¿sí? Es el comando que más se usa, ¿sí? Porque es el que se usa para solicitar información. Y como el cliente lo que normalmente hace es solicitar información, lo que normalmente hace es GET. ¿Sí? El comando PUT y el comando POST se utilizan para subir archivos o hacer requerimientos, respectivamente. O sea, por ejemplo, si ustedes completan un formulario, ¿sí? El cliente va a enviar los datos de su formulario con un comando POST, seguramente. ¿Sí?
Bueno, el protocolo HTTP implementa un par de funcionalidades que son muy importantes y por eso yo las mencioné en la clase, ¿sí? La primera es la política de caché. La política de caché es la política de qué me puedo acordar y por cuánto tiempo, ¿sí? Cuando yo le pido a un servidor alguna información, porque le puedo pedir una foto, cuando el servidor me contesta, entre los encabezados viene si me puedo acordar de esa foto para no tener que pedirla de vuelta o no, y por cuánto tiempo me puedo acordar de la foto. ¿Esto qué ayuda? Esto ayuda a ahorrar muchísimo ancho de banda, porque si no, yo cada vez que entro a esa página, el cliente tiene que volver a pedir la foto y la tiene que volver a transferir. Y si esa foto es muy grande, eso es consumo de datos, consumo de datos, consumo de datos. Entonces yo mediante la política de caché, el servidor puede decir, mira, esta foto no cambia mucho, así que si te la querés acordar, te la acordás, te la guardás localmente y la próxima vez que te la pidan, en vez de pedirla otra vez al servidor, mostrá lo que tenés guardado. ¿Sí? Bueno, la política de caché es una cosa bastante compleja. ¿Por qué? Porque si se relaja demasiado, si se le dice a todo, bueno, está bien, acordátelo, ¿sí? Las cosas pueden cambiar en el servidor y el cliente no se entera porque no las vuelve a pedir. ¿Sí? Mientras que si hacemos al revés, si le decimos no te acuerdes de nada, generamos muchísimo consumo de datos, ¿sí? Y muchísima carga en el servidor porque tiene que atender a todo el mundo un montón de veces porque vuelven a pedir todo, ¿no? O sea, que hay que regular bien la política de caché para que no se quede ni corta ni larga. Y el otro mecanismo interesante es el mecanismo de cookies, ¿sí? El mecanismo de cookies es un mecanismo que permite al servidor rastrear a los clientes. Por eso es que hay tanto lío con el tema de las cookies, ¿sí? Porque como es un sistema para rastrear, ¿sí? O incluso la ley de datos europea dice que los sitios están obligados a avisar que usan cookies, ¿sí? Para que la gente lo sepa. Por eso muchas páginas, cuando ustedes entran, les pone un cartel que dice este sitio usa cookies, acepto la política. Tienen que poner aceptar, ¿vieron? Para poder navegar el sitio. Bueno, lo deben haber visto porque, bueno, la ley europea lo exige eso. Nosotros acá en Argentina no tenemos esa exigencia, pero en Europa, por ejemplo, es obligatorio. Los sitios que tienen sus servidores en Europa están obligados a hacer eso. Bien, muy bien. ¿Cómo funciona esto de las cookies? Bueno, el servidor envía entre los encabezados de una respuesta un dato y le pide al cliente que lo guarde en su memoria. Y que si se vuelve a conectar al mismo servidor, por favor, se lo envíe de vuelta. ¿Ah? Cookie en inglés quiere decir como galletita, así como pastillita o caramelo, ¿sí? Una cosa así. Te doy una cosa para que vos después me la devuelvas cuando te volvés a conectar conmigo. ¿Sí? Eso es una cookie. ¿Ah? ¿Y por qué hace eso el servidor? Porque cada conexión HTTP es independiente. Entonces, si yo me conecto a una página y después, más tarde, me vuelvo a conectar a la misma página, el servidor no tiene manera de saber que fui yo el de antes y que soy el mismo ahora. ¿Está bien? No tiene manera, porque cada conexión es independiente. Entonces, esta técnica de la cookie se utiliza para que el servidor nos pueda rastrear, para que pueda decir, vos ya estuviste antes acá. ¿Sí? Puede guardar datos sobre nosotros el servidor de esa forma, que si no, no puede. ¿No? Por ejemplo, si ustedes inician sesión en sistemas modernos, es muy común, como ya no es simplemente una página web que yo navego, sino que es un sistema en el cual yo me meto, ¿está bien? Y tengo que estar autenticado para entrar al sistema. El servidor tiene que saber quiénes somos. Entonces nosotros le proveemos usuario y contraseña para probarle quiénes somos, pero si no tuviera una manera de guardar sesión el servidor, cada vez que entramos al servidor tendríamos que volver a poner el usuario y la contraseña. ¿Se entiende, no es cierto? Entonces para evitar eso se usan cookies también. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí. Bien, sí, se entiende, Sí, ¿no? sí. Bien, muy bien. Muy bien. Bueno, vamos al URL. El URL es algo que ustedes ya han visto muchas veces y que, bueno, está bueno que conozcan, que sepan más sobre el URL, ¿sí? Como les decía, es la locación de recursos unificada, ¿sí? O mecanismo para identificar unívocamente un recurso. También es como un código. La dirección tiene una forma que es siempre la misma, ¿está bien?
que la vamos a ver acá, que yo le puse la genérica, la más potente de todas, digamos, lo más completa que está. No sé si me olvidé algo acá, creo que no. ¿Sí? ¿Cómo se escribe una URL completa? Empieza con el protocolo, 2 puntos, 2 barritas, ¿sí? Usuario, 2 puntos, contraseña, @ servidor, 2 puntos, puerto, barra, camino, ¿sí? El camino es parecido al camino de directorios en un disco, cuando ustedes buscan un archivo en un disco, ¿sí? Bueno, el camino es jerárquico, puede tener 1 o más, 0 o más puntos intermedios y al final llegamos al archivo que estamos buscando. ¿Ah? Que puede ser real o puede ser virtual, ya les digo, a lo mejor es algo que se genera en el momento. ¿Está bien? Y después puede venir un requerimiento, ¿sí? Que el requerimiento se escribe como claves pares valor de esta forma, ¿sí? Primer clave igual primer valor, ampersand, segunda clave igual segundo valor, y así sucesivamente, todas las claves valores que querramos pasarle al servidor. Y finalmente, el numeral para indicar en qué punto de la página, a qué parte del archivo queremos ir, ¿sí? Esto es lo más completo de todo. Muchas de estas cosas no se escriben o porque se asumen o porque no hacen falta. Por ejemplo, si el servidor al que me conecto es de entrada anónima para HTTP, o sea, no necesita autenticación, no hay que escribir ni usuario, ni contraseña, ni @, ¿sí? Se escribe el servidor directamente y listo. ¿Ah? Como en el ejemplo sencillo, si yo me voy a poner a buscar en www.google.com, esto no es exactamente así. Hoy estaba mirando que no funciona exactamente así. Es la URL para buscar en Google. Ustedes pueden entrar a la página principal y usar su formulario. Y si no quieren usar su formulario, pueden buscar de esta forma. O sea, ustedes directamente en la URL le pueden decir a Google qué quieren buscar y directamente Google lo busca, ¿sí? Fíjense que no necesita usuario ni contraseña. Directamente estamos indicando quién es el servidor, en este caso www.google.com. Acá el camino es nada más que el archivo final, que es search, ¿sí? Y el requerimiento es la clave es Q y el valor es hola. Con eso yo le estoy diciendo a Google, quiero que me busque la palabra hola en Google. ¿Se entiende, no es cierto? Si ustedes escriben esto así en la barra de navegación, Google les busca la palabra hola. ¿Ah? Los navegadores modernos, si ustedes escriben cualquier cosa libre en la barra de navegación que no sea un URL, automáticamente se van a un buscador y buscan lo que ustedes escribieron. ¿Sí? Eso es una cosa de comodidad para el usuario. Eso antes no ocurría así. ¿Está bien? Bueno, acá hay un ejemplo un poquito más completo, ¿sí? También protocolo, servidor, camino, ¿sí? Archivo y requerimiento. ¿Ah? ¿Se entiende, no es cierto? Esta es la forma en que ustedes habitualmente buscan. Y también, cuando uno quiere armar un hipervínculo y quiere dirigirse a otro documento, escribe la URL de ese vínculo o de ese documento. ¿Está bien? Eso hace que, digamos, quede hecha la conexión. Cuando ustedes pican en un hipervínculo, el cliente web automáticamente inicia una petición HTTP a ese nuevo servidor y trae la nueva página. ¿Ah? Bueno, donde va el servidor también se pueden poner IPs. Por eso yo acá les puse un ejemplito donde entramos directamente con una IP. ¿Sí? Esto también está permitido, o sea, la URL puede contener una IP directamente en vez de un servidor, en vez de un nombre. Armar las URLs con IPs tienen la ventaja de que si no tienen DNS igual funcionan, pero el problema es que son durísimas las URLs con IPs, ¿sí? Son espantosas y son muy rígidas. ¿Ya? No me permiten a mí cambiar de máquina. Si yo quiero cambiar de máquina, tengo que cambiar la URL. ¿Ya? ¿Se entiende, no es cierto? Sí, se entiende. Bien, muy bien. Bueno, vamos a ver el formato de los documentos. El formato de los documentos, como les decía, el lenguaje más antiguo es el HTML, el Hypertext Markup Language, ¿sí? Que es básicamente un archivo de texto que ustedes mismos lo pueden escribir, si quieren. Directamente con un editor de texto común y corriente lo pueden escribir.
Fíjense que las marcas se distinguen porque están encerradas entre corchetes angulares, ¿sí? O sea, empieza con menor que, termina con mayor que. Esto es una marca, ¿no? Por ejemplo, acá. ¿Sí? Los documentos HTML inician con una marca HTML. ¿Ah? Y el mismo nombre con una barra de dividir adelante es el que indica el final de la marca. Y lo que está dentro es lo que va en el medio. ¿Sí? Entonces, fíjense que este sencillo ejemplo ya es un documento HTML válido. ¿Está bien? Empieza con la marca HTML. Dentro de la marca HTML hay otra marca que se llama head, que quiere decir encabezamiento. ¿Está bien? Nosotros en este ejemplo, en el encabezamiento, pusimos nada más que el título. ¿Sí? La marca título va dentro de la marca de encabezamiento. ¿Ah? Y después en el cuerpo es donde va el contenido. ¿Sí? Fíjense que acá yo les puse, bueno, primer título, párrafo, segundo título, otro párrafo. Fíjense, la marca H1 es título principal, la marca H2 es subtítulo, hay H3, H4, H5 hasta H6 hay, ¿sí? Título, subtítulo, subtítulo. ¿Tá? Entonces, fíjense, ¿por qué es hipertexto esto? Esto es hipertexto porque no solamente tiene el texto, sino que además con las marcas decimos qué es lo que queremos con ese texto. ¿Tá? El objetivo del lenguaje de marcas es definir la estructura del documento, ¿sí? Y el sistema que era documental al principio pasó con el tiempo a ser una interfaz genérica para sistemas. O sea, hoy la web se utiliza para hacer de interfaz de otros sistemas. ¿Bien? Por eso que muchas cosas ustedes acceden por la web. Ustedes acceden al banco por la web, acceden al mail por la web, acceden, no sé, al WhatsApp por la web. ¿Sí? O sea, la web se convirtió en una interfaz para otros sistemas. ¿Está bien? Bueno, ¿cómo fue evolucionando? El HTML3, que es el primero que se masificó, vamos a decir, que se hizo masivo, los anteriores no llegaron a ser masivos, ¿sí? Tenía marcas para todo, o sea, las marcas estaban todas mezcladas. Tenías marcas que definían estructura, como estas que usé yo acá, que dicen, bueno, esto es el cuerpo, esto es un título, esto es un subtítulo, esto es un párrafo. Esas son marcas que definen estructura. Pero también tenían marcas para alterar el texto de alguna manera. Por ejemplo, para decir, bueno, esta letra va en rojo, o esta letra va subrayada, o esta letra es más grande, o esta letra es más chiquita. O sea, las marcas estaban todas mezcladas. ¿Sí? Había marcas para definir estilo y presentación, y había marcas para definir estructura. Cuando se hizo el HTML4, eso se separó bien. O sea, el HTML4 se empezó a separar lo que es la estructura del documento de lo que es la presentación del mismo, ¿sí? Todo lo que es cómo mostrarlo. ¿El estilo? El estilo, exacto. Exacto, el estilo. Eso mismo. Ahí es donde apareció otro lenguaje, que es el lenguaje de plantillas en cascada, ¿sí? O cascading style sheets, plantillas de estilo en cascada, sería la traducción. ¿Sí? Entonces se separa la cosa. Las marcas se reservan más para la estructura y todo lo que tiene que ver con el estilo se escribe en este otro lenguaje. Y esto permite separar en archivos distintos el documento y su estructura del estilo. Permite con facilidad un mismo documento cambiarle el estilo y mostrarlo de otra forma, sin, digamos, forma separada del contenido. O sea, el contenido va por un lado, el estilo va por el otro, ¿sí? Entonces, eso fue fuerte en el HTML4. ¿No? Y finalmente, una cosa que empezó medio salvaje, que empezaron a hacer los navegadores por su cuenta, fue incorporar la posibilidad de que uno les cargue programitas al navegador. ¿Sí? Programitas, y que esos programitas se ejecuten en el navegador y hagan cosas con la página, ya que no tienen que ver con el servidor, sino que directamente se ejecutan localmente y las hace el cliente por sí mismo. ¿Sí? Eso nació, ¿sí? Con el ActionScript, ¿sí? el LiveScript, perdón. El primero fue el LiveScript, ¿sí? Que fue una idea de Netscape, ¿sí? Uno de los primeros navegadores, LiveScript, que después lo renombraron como JavaScript. ¿Ah? Lo que era LiveScript pasó a ser después JavaScript. ¿Ah? Eso fue una locura de un tipo de marketing de Netscape que dijo, como Java está de moda, Java es un lenguaje de programación, ¿sí? Que nada que ver, porque no se parece en nada a JavaScript. Java y JavaScript no tienen nada que ver entre ellos. ¿Ah?
fue el loco de marketing que dijo, como está de moda Java, vamos a ponerle JavaScript. Y evidentemente le salió bien el chiste porque se hizo famoso JavaScript, se usa en todo el mundo y es una cosa, pero muy utilizada en todas partes. Pero fue una locura porque metió en el consciente colectivo una idea errónea, ¿sí? La mayoría de la gente cree que JavaScript es Java y no tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿no? De hecho, el lenguaje Java es un lenguaje que se utiliza para programar más que nada del lado del servidor, ¿sí? O sea, cuando un servidor web podría tener una extensión para poder escribir un programa en Java y publicarlo desde el servidor, pero nada que ver con el cliente, que corre JavaScript, ¿sí? Son programitas, son scripts. Un script es como un programa light, es como un programa livianito, que se puede utilizar para hacer cosas sencillas, ¿tá? Y eso hace 15 años atrás era una cosa muy difícil de usar, porque cada navegador tenía el suyo. Entonces yo escribía demasiados scripts para las páginas web, resulta que después la página web andaba bien en Explorer, pero en Netscape no anda, ¿sí? O la escribíamos para Netscape y si la queríamos correr en el Explorer no funcionaba. O bueno, después apareció el Google Chrome, ¿sí? Ese no existía hace tantos años. Después apareció el Google Chrome y cada uno tenía su propio lenguaje y era un lío bárbaro, ¿sí? Hace 15 años atrás no era seguro, es más, yo no lo recomendaba programar scripts en las páginas de los clientes, ¿sí? Y hoy, después de que pasó por varios procesos de estandarización el JavaScript, hoy el JavaScript está estandarizado, ¿sí? El organismo ECMA de Europa lo estandarizó, ¿sí? Por eso hoy formalmente se llama ECMAScript, no JavaScript, ¿sí? Pero sigue siendo JavaScript. A todo el mundo le va a seguir llamando JavaScript de acá a que se termine el mundo, ¿sí? Es así. Todo por el loco ese de marketing de Netscape, ¿no? Pero bueno, así es como funciona, ¿tá? El comportamiento se define como rutinas o programas que se ejecutan en el cliente, ¿sí? El estándar ECMAScript estandarizó los programitas que se ejecutan en los navegadores web con un lenguaje que tristemente se llama JavaScript, ¿sí? Bueno, les decía por qué. ¿Ah? Entonces, hoy, la visión moderna del sistema web hoy es un sistema que se convirtió realmente en una interfaz de sistemas, ¿sí? Que sigue una arquitectura que tiene 3 patas, ¿sí? Hoy la programación web tiene 3 patas importantes, ¿sí? El modelo, que sería lo que está en el HTML, la estructura del documento, ¿sí? La vista, que es cómo se muestra. Eso está en el CSS, en las pantallas, en los lenguajes de estilo, ¿sí? Y el control, que es lo que va en los scripts, esos que se escriben en JavaScript, ¿sí? Hoy un sistema web tiene las 3 cosas y está todo preparado como para poder separar eso bien separado en archivos diferentes, aunque también permite meter todo junto en el mismo archivo. Si ustedes están trabajando con algo pequeño, ustedes van a ver, si miran los ejemplos que hacía Maggie, que están en la práctica y que ya vamos a ir publicando, ¿sí? Van a ver que ella pone todo junto en un archivo. Eso está bien siempre que sean cosas chiquititas, ¿sí? Pero cuando empiezan a hacer cosas grandes, conviene separar todo. Conviene mandar el estilo a su archivo, a su CSS, ¿sí? El comportamiento a su archivito JavaScript y el HTML que quede como HTML. Bien, y creo que eso es todo lo que vimos en la clase, ¿sí? Ese es el resumen. No sé si tienen alguna duda o alguna pregunta, ¿les quedó algo que no se entendió bien? A mí no hubo, por ahora. Bien. Bien, ¿los demás? No, por mi parte no. Sí, yo por ahora tampoco. Bien. ¿Lourdes? Yo una pregunta, no sé si tiene mucho que ver. ¿Viste cuando una página te dice que no es segura? Y yo sé que algunas empresas, wow, unas páginas compran para que no aparezca eso y otras personas lo hacen con código, pero no sé bien por qué es que aparece que te dice que no es segura. Buena pregunta, Lourdes. Vamos a hablar un poquito de eso, ¿sí? Eso tiene que ver con, y vienen en las clases que vienen, cuando veamos seguridad, vamos a ver más detalle de eso. Vamos a ver cómo funciona eso, detalle. Pero por ahora te adelanto que eso tiene que ver con el protocolo que usamos. Si ustedes prestan atención,
algunas páginas son HTTP y otras son HTTPS, ¿sí? O sea, algunas tienen la letrita S atrás, otras no tienen la letrita S. Los navegadores o muestran HTTP y HTTPS o muestran un candadito que puede estar abierto o cerrado. Algunos navegadores muestran, no sé, si miran el navegador van a ver que a la izquierda de la URL tienen un candadito. No muestra el protocolo, pero muestra el candadito, ¿sí? Y dice si está abierto o está cerrado. El candadito cerrado normalmente quiere decir HTTPS, que es el protocolo HTTP, pero que viaja cifrado. Vamos a hablar del tema del cifrado en las clases siguientes, ¿sí? Bueno, el protocolo de cifrado, ¿sí?, tiene un mecanismo que garantiza la autenticidad, que se hace mediante certificados, que también lo vamos a estudiar después. ¿Ah? Ese cartelón que pone el navegador de que el sitio no es seguro sale cuando el navegador no puede validar el certificado del sitio al que ustedes se están conectando. ¿Está bien? Y eso, bueno, vamos a estudiar después cómo funciona bien, pero básicamente eso es lo que causa el error. El error no significa que el sitio sea peligroso, lo único que está indicando es que el navegador no puede validar el sitio, nada más. ¿Sí? Lo que sí les va a levantar sospechas, si ustedes se quieren conectar al banco, por ejemplo, les sale ese cartel y sospechen, ¿sí? Porque es muy raro que no se pueda validar el sitio del banco. Ahora, si están entrando a una página cualquiera no es tan grave. ¿Está bien? Normalmente tenés que hacer validar tu certificado con una autoridad certificante y esas autoridades certificantes cobran por eso. ¿Está bien? Pero también hay autoridades certificantes gratuitas como Let's Encrypt, ¿sí?, para hacer ese mismo trabajo sin tener que pagar. ¿Está bien? Esa es la respuesta rápida. Después vamos a estudiar, cuando veamos seguridad, vamos a estudiar cómo funciona ese protocolo que autentica, ¿sí?, que permite autenticar, que permite validar los certificados y todo eso. Y ahí les voy a enseñar cómo hacer para evitar que el navegador les ponga ese cartel si es un sitio que ustedes saben que es seguro. Si ustedes tienen otro mecanismo para verificar que el sitio es bueno, ustedes le pueden decir al navegador que no, que los deje pasar, digamos, y que ya está, y no les muestre más ese cartel. ¿Está bien? Bien, muy buena la pregunta. Muy buena la pregunta, muy buena. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Azul, que estuviste calladita, no dijiste nada. ¿Tenés alguna pregunta? No, la verdad ninguna. Bueno, muy bien. ¿Y Jeremías? No, por el momento no. Bueno, perfecto. Bueno, genial. Con esto, y bueno, y si han mirado la clase original, les queda el complemento, ¿sí? Bueno, después con Claudia van a hacer más trabajo. Yo ahora en un ratito les voy a publicar, les voy a abrir la sección que tiene todo el contenido de páginas web y eso que ha hecho Maggie el año pasado. También después ustedes lo van a trabajar con Claudia, ¿sí? Toda esta parte. Así que bueno, si ya estamos, los dejo libres por hoy. Perfecto, Hugo. Un millón de gracias. Bueno, gracias a ustedes por compartir la clase, y a vos, Lourdes, que dejaste la cámara prendida especialmente, porque hace muchísimo que no les veo la cara a nadie, ¿sí? Así que te lo agradezco también. Esa es mi duda, Hugo. Cuando estás dando la clase, ¿ves las caras nuestras? No. Si tenés la cámara apagada, no. Si tenés la cámara prendida, sí. Eso lo elegís vos. Yo nunca les pido que las enciendan porque bueno, yo sé que es una cuestión de intimidad y todo, ¿viste? Pero bueno, me gusta ver las caras también. Bueno. Bueno, la próxima las encendemos. Dale. No hace falta que lo hagan siempre, ni tampoco tampoco es obligación de ningún tipo, ¿sí? Yo me muestro porque, bueno, yo sé que cuando hablo con las caras hago cosas también que a ustedes les sirven, por un lado, y por otro lado, bueno, para que me vean acá. No es obligación que ustedes hagan lo mismo, pero a mí me viene bien a veces ver las caras, porque hace mucho que no voy a un aula, hace más de un año ya, vamos para año y medio que no pasa nada, así que bueno. Chicos, muchísimas gracias. Nos vemos el miércoles que viene. Nos vemos la semana que viene. Hasta luego. Adiós. Gracias, Hugo. Chao. Chao. Ya.